Vamos a tocar este tema que es la providencia de Dios, y yo les diría que es un tema bien interesante. Nos vamos adentrando cada vez más a la teología de la mano de la filosofía, y aquí es donde podemos entender el, el tema de la causalidad, ¿no? Como ya habíamos platicado anteriormente. A ver, y es un punto importante para entender cómo actúa Dios en el mundo y entender muy bien el pues, tema del mal, ¿no? Que pues está presente y que como hemos visto es motivo de dudas, es motivo de pues plantearnos, ¿no? A ver, si Dios existe y Dios es bueno, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué suceden pues esta serie de desgracias, de situaciones? Entonces, pues ahí podemos irnos preguntando pues todos estos temas con más detalle, ¿no? Entonces, pues creo que va a ser un tema muy interesante que les va a gustar. Y comenzamos haciéndonos pues algunas preguntas. ¿Dios interviene en la historia? ¿Cómo? Porque podemos caer en una visión dualista del mundo. El dualismo es una ideología que habla de un principio de bien y un principio del mal, que están en constante lucha y que a fin de cuentas se tiene que dar un equilibrio. Por ejemplo, todo lo que es el yin yang, ¿no? El bien y el mal, pues los símbolos, ¿no? Que es encontrar ese equilibrio, parte de una concepción dualista del mundo. El budismo y otras ideologías tienen una concepción dualista del mundo. El cristianismo no tiene esta concepción. Sí, parte de que Dios existe, por supuesto, y que Dios es bueno, infinitamente bueno, y que creó todas las cosas buenas. Y también, pues no podemos negar la existencia del mal, la realidad del mal. Lo vemos, lo experimentamos, lo sentimos. Pero lo que no podemos decir es que hay un principio de mal, como si el demonio, como si Satanás fuera ese principio de mal que se enfrenta con Dios y que pues Dios le gana, pero a veces no le gana. A ver, ¿cómo está esa intervención de Dios en el mundo? Nos lo podemos ir planteando. ¿Dios solamente creó el mundo y se retiró? Esta podría ser una concepción, vamos a decir, deísta de la creación del mundo. Dios es todopoderoso, pero creó y se desentendió. Aquí ya dejó funcionando el mundo con sus propias leyes, y bueno, pues ahora nos toca a nosotros pelearnos, ¿no? Y estar ahí luchando y, pues, ¿no? De alguna forma es un poco esta concepción, como les digo, dualista. Interviene solo en algunos momentos. Oye, ya se me desordenó el mundo, ¿no? Y ahí viene la intervención de Dios y manda señales y manda avisos y hace ajustes y eh, pues parecería aquí en este tema como si Dios hubiera creado un mundo que se le va de las manos, ¿no? Se le escapa. Oye, si Dios es todopoderoso y lo que creo es bueno, ¿cómo que se le escapa el mundo de su control? No tendría en ese sentido mucha lógica, habría muchos argumentos para decirlo, aunque por otro lado, pues vemos un mundo que está fuera de control, efectivamente, y ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Qué pasa con las guerras? ¿Qué pasa con los crímenes, la maldad? ¿No? Y podríamos también incluso pensar en algunos pasajes de la Sagrada Escritura, de la Biblia, ¿no? El diluvio universal, ¿no? Pues, el ser humano fatal, ¿no? Y el Dios lo destruye. Y parecería que, pues sí, se le salió de control a Dios su creación. O también podría venir este planteamiento: Dios está constantemente actuando en el mundo y está detrás de cada cosa y de cada acontecimiento y cada situación,
y es como un titiritero que va moviendo las piezas y ajustándolas. Sería una visión activista de Dios, ¿no? Como si Dios estuviera constantemente moviendo todas las fichas y que pues no somos verdaderamente libres. A fin de cuentas, la providencia de Dios va a arreglar todo y Dios está ahí detrás de todo, permitiendo el bien, permitiendo el mal, pero pues Él mueve sus fichas y sabe qué es lo que va a pasar. Pues este concepto demasiado, digamos, voy a decir feo, mal, ¿no? Donde Dios se está entrometiendo, no es así, ¿no? En el mundo y controlando todo, pues también podría decir, oye, pues Dios creó algo tan imperfecto que tenga que estar constantemente ajustándolo, pues como que tampoco parecería. Entonces, pues vamos a entrar a este tema, pues muy de fondo, muy interesante. Espero pues platicarlo bien y explicarlo bien y ojalá pues salgan buenas preguntas. Pues la providencia y la conservación. La providencia se refiere, la divina providencia, de hecho, normalmente se representa como la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pues es el cuidado que Dios tiene de toda la creación, por supuesto, del ser humano, pero de toda la creación. Ahora, aquí ya empezamos con un punto bien interesante. La creación no está acabada desde el principio. Dios no creó un mundo ya terminado, sino que lo hizo, como dice esta frase latina, in statu vie, en estado de camino o en estado de construcción, ¿no? Está avanzando. Bueno, esto sí conecta con lo que veíamos la sesión pasada con la evolución, está evolucionando, va avanzando hacia una meta última que todavía está por alcanzar. Y si nos vamos también al Génesis, en la creación del hombre, pues Dios puso al ser humano en la cumbre de esa creación para que la domine, no para que abuse de ella, para que la domine, la encauce justamente a ese fin. Nos ha dado esa tarea, esa encomienda. Y aquí entra un tema sumamente interesante, de cara también al mensaje del Opus Dei, que es la santificación del trabajo. Nosotros con nuestro trabajo, bueno, nosotros y todo el ser, los hombres, deberíamos estar contribuyendo a la construcción de este mundo, a hacerlo bueno, porque es bueno en su origen, pero Dios nos ha dado esa facultad de colaborar con la creación del mundo. Nuestro trabajo debería mejorar este mundo. La herencia que deberíamos dejar después de nuestra vida es un mundo mejor. Bueno, pues ¿qué está pasando? También nos topamos ahí con la realidad del mal y con la realidad de que hay muchas personas, no son la mayoría, pero sí hacen mucho ruido, que hacen mal. Y lo que sí hay mucho, pues mucha gente tibia, mediocre, no comprometida, que aunque no hace mal, tampoco se preocupa por hacer todo el bien que podría hacer o al que está llamado a hacer. Por eso la creación no se reduce a los comienzos, no se queda ahí estática, ¿no? Oye, pues ¿qué pasó? ¿Le falló a Dios el mundo? No, para nada, al revés, ¿no? Tiene un plan estupendo para la creación, para el universo, en concreto, para cada uno de nosotros, como ya también hemos ido viendo. Dios no abandona su criatura a ella misma, dice el catecismo. O sea, no queda, aunque nos puso a la cabeza de la creación, no nos abandona y no deja a ninguna criatura, ningún, sea viva o no viva, inerte, no los deja abandonados a ella misma. Dios no solamente nos dio el ser, que ya es una maravilla, que es muchísimo, y el existir, sino que nos mantiene en cada instante en el ser, nos da esa capacidad de obrar y está conduciendo la creación a su término o su providencia.
Ay, caray, pues, ¿cómo? Hoy vemos la naturaleza, pues, que están perdiendo los bosques, se está contaminando los ríos, la maldad que hay en el ser humano, las depravaciones, etcétera. ¿Y cómo que la está llevando a su término? Pues, parece a veces esto contradictorio. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a la providencia? La Sagrada Escritura presenta la soberanía absoluta de Dios. El principal mensaje es que solo hay un Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Solo hay un Dios que es todopoderoso. Y poco a poco, sobre todo se ve en los Salmos, y se ve, pues, en algunos otros libros, se va viendo el cuidado amoroso, paterno que Dios tiene de todas las cosas, ¿no? Las más pequeñas y las grandes. Dios se fija, viste las hierbas del campo, tiene cuidado de los pajarillos y a la vez, pues está al cuidado de su pueblo, ¿no? O sea, los libera de la esclavitud de Egipto, ¿no? Hace grandes portentos, abre el mar rojo para que pueda pasar el pueblo, la columna de fuego, etcétera. Grandes portentos que va reflejando y cómo va viendo cómo Dios cuida a su pueblo y cuida pues a la creación. Con Jesucristo, pues Jesucristo es Dios mismo, pero llega la plenitud de la revelación y en concreto esta providencia, este cuidado de Dios por toda la creación y por nosotros, podríamos decir que es la providencia encarnada de Dios, ¿no? Ya no es Dios que está un Dios trascendente, un Dios puro espíritu, que está al pendiente de las cosas y de su pueblo, ¿no? Ahora es Dios que se encarna, Dios que se hace ser humano, que se hace como nosotros y que como buen pastor atiende las necesidades materiales y espirituales de los hombres, ¿no? Y bueno, pues aquí en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, nos pone estos ejemplos. Por ejemplo, viene aquí referido el Evangelio de San Juan, nos dice, San Juan es el capítulo 10, versículo 11, habla del buen pastor, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas y luego en los versículos 14 y 15 dice, yo soy el pastor bueno y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. O sea, la relación del padre con el hijo de alguna forma la está poniendo al mismo nivel en la relación de nosotros con la providencia, con él, que él es el buen pastor. O también encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, nos dice lo siguiente, dice Jesús, habiendo oído esto, se retiró de allí en la barca a un lugar desierto a solas. Las muchedumbres, al saberlo, fueron a pie de diversas ciudades en su búsqueda. Y cuando desembarcó, vio un gran gentío y teniendo compasión de ellos, los sanó y curó a los enfermos. Pues está al pendiente, ¿no? De su pueblo, justamente. Y nos enseña a abandonarnos a su cuidado. También aquí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, nos dice lo siguiente, no se preocupen diciendo qué tendremos para comer, qué tendremos para beber, qué tendremos para vestirnos, porque todas estas cosas las codician los paganos. Su Padre Celestial ya sabe que tienen necesidad de todo eso. Pues nos pide ese abandono completo. Claro, para nosotros que estamos en medio del mundo, que nos ha dado justamente el trabajo para conseguir el pan de cada día, los recursos para nuestro sustento, sería pues tentar a Dios no trabajar y pidiendo un milagro que aparezca pan, ¿no?
pero a la vez tenemos que tener este abandono en la providencia. Y en el capítulo 10 también del Evangelio de San Mateo, dice, no se venden dos gorriones por un as, ahora bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin disposición de su padre. Y en cuanto a ustedes, todos los cabellos de su cabeza están contados. Dios nos tiene presentes, Dios nos cuida. Vienen muchas preguntas seguramente, oye, pero entonces, ¿no? ¿Por qué esa familia, ese matrimonio está pasando dificultades económicas y les nace un hijo autista y luego un hijo ciego y luego, ay, caray, pues sí, sí vemos situaciones tremendas, ¿no? Que nos parten el corazón y que decimos, oye, pues yo no quiero estar en ese lugar, ¿no? Yo estoy muy bien, pero ¿por qué le pasa a estas personas esta situación? Y en San Lucas, en el capítulo 12, dice lo siguiente, miren a los cuervos, no siembran, no ciegan, ni tienen bodegas ni graneros, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? Y en el capítulo 21, también de San Lucas, nos dice el Señor, lo mismo, ¿no? Ya lo leímos en San Mateo, ¿no? Pero ni un cabello de su cabeza se perderá, ¿no? Estamos, pues, Dios está muy pendiente de nosotros, estamos bajo el cuidado de esta providencia de Dios. Dios nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos para alabanza de la gloria de su gracia. San Pablo aquí en la carta de los Efesios va todavía más allá. No solamente pues es este cuidado amoroso de Dios, sino que por medio de Jesucristo estamos destinados a algo estupendo en esta vida y en la otra. También sería un error pensar que esta vida de sufrimientos, de dolores, de castigo, pues es porque vendrá un premio enorme en la otra vida. Y los malvados les va bien esta vida porque recibirán un castigo eterno. Y sí, en parte sí, pero tampoco es del todo adecuado porque ya en esta vida, a pesar del mal, a pesar de la enfermedad, de las dificultades, estamos destinados a cumplir la voluntad de Dios en Jesucristo y darle alabanza a Dios, como se le estaremos dando plenamente en el cielo. Otro punto, todavía para meterle pues más sabor a este tema, providencia, la providencia de Dios, este cuidado que vamos viendo que es maravilloso de Dios y que pues va más allá de lo que nos podemos imaginar, y la libertad. Si todo lo que sucede es gobernado por un Dios amoroso, ¿por qué existe el mal? Las catástrofes naturales, los terremotos, las muertes de niños, ¿no? Y situaciones como ya les narré, pues, son reales, ¿no? Son críticas. Oye, esta mamá se va a volver loca, o sea, con estos hijos en esta situación y en la pobreza y sin ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Con los secuestros, ¿no? Pues no sé si vieron ya esta película del sonido de la libertad, Sound of Freedom. Pues oye, es durísimo pensar todo ¿no? La trata de niños, la esclavitud de niños y de jóvenes y adolescentes. Pues es una cosa, pues diabólica, realmente diabólica. ¿Cómo Dios permite esto? ¿Por qué existe el mal? Las criaturas espirituales, ángeles y seres humanos, actuamos libremente. Somos, perdón, sus obras, o sea, nuestras obras, son nuestras, no de Dios, quien sin embargo la sustenta como garante de su libertad.
Dios nos ha hecho libres y en el buen uso de nuestra libertad deberíamos estar construyendo este mundo para bien, para ser mejores nosotros, hacer mejores a las demás personas y hacer mejor la creación. Sin embargo, podemos también usar mal esta libertad. Y Dios, que así nos creó, permite eso y es garante de la libertad, incluso aunque hagamos mal, aunque actuemos mal, como de hecho pues vemos que actuamos nosotros, pues cometiendo pecados, y bueno, pues muy mal los que hacen auténticos crímenes. Oye, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué Dios nos creó libres? Porque van a venir grandes bienes de la libertad. Santo Tomás, pues este tema lo trabajó maravillosamente en la Suma Teológica, y aquí conviene distinguir la causalidad creadora de Dios de la causalidad de las criaturas. Dios creador, Dios que nos creó buenos y toda la creación es buena. No podemos imputarle a Dios el mal que hay en el mundo. Nosotros somos causa de muchas cosas porque tenemos libertad y a nosotros también se nos imputa el uso que estamos haciendo de la libertad, para bien o para mal. En el caso de Dios, pues todo lo que creo es bueno, perfecto, bello, perfecto respecto a su plan, ¿no? El mundo, la creación es contingente, solo Dios es perfecto en esencia, pero su creación es perfecta, ¿no? Porque así lo quiso Dios. Cada una es causa al 100% en su orden. Dios en su creación pues, es el origen, es el inicio, es la causa final y la causa inicial de todo. Nosotros, con nuestra libertad, también somos responsables 100% de lo que hacemos. Y aquí empezamos a entender el castigo y el premio, el cielo, el infierno, ¿no? También el purgatorio, pero empezamos a entender por qué Dios crea personas si sabe que se van a condenar. Pues Dios no crea a nadie sabiendo que se va a condenar, ¿no? Pues sería un error. Dios nos crea buenos. ¿Podemos hacer mal uso de nuestra libertad y condenarnos? Sí, así es. Pero eso no es imputable a Dios, eso es solamente imputable a esa persona, ¿no? Porque es 100% responsable de su libertad. Oye, está coaccionado por temas culturales, por otras situaciones. Ah, ok, ¿no? ¿Qué tan culpable es o qué tanto tiene? Pues Dios, claro que lo va a tomar en cuenta. No, pues sí, pero hay situaciones en donde la persona es completamente consciente, culpable de lo que está haciendo. Por eso, no hay contraposición entre reconocer que sin Dios no podemos hacer nada y a la vez que nuestras acciones son nuestras y no de Dios. Dios está efectivamente detrás de nosotros como causa inicial, como causa final, pero como nos ha hecho libres, eh, pues la responsabilidad es nuestra. Que Dios gobierne todo no significa que no respete la autonomía de lo creado. Oye, pero entonces, ¿por qué hizo así Dios al mundo? Pues no, no lo podemos saber totalmente al 100, pues porque no somos Dios, pero sí podemos profundizar un poquito y es lo que vamos a tratar de hacer. Para gobernar el mundo, Dios se vale de la acción de las causas segundas. Por su bondad quiere contar con las criaturas para conducir la creación a su fin. ¿Qué es esto de las causas segundas? Dios es la causa primera.
y nosotros somos causa segunda de lo que, pues, vamos haciendo, decidiendo y haciendo libremente. También podríamos ser nosotros causa primera de otras causas segundas. Por ejemplo, el director de empresa que pide tal o plantea tal estrategia que se lleva a cabo, una estrategia de ventas, una estrategia comercial o etcétera. Él es la causa primera y su equipo, que es el que debe llevar a la práctica esa estrategia, es la causa segunda. Claro, aquí pues ambos son más responsables, ¿no? Uno de otro, ¿no? Porque pues quizá la causa primera, que es el director general, pues no comunica adecuadamente, no escoge a las personas adecuadamente. En el caso de Dios no es tal cual así, porque Dios es perfecto, ¿no? Y lo que ha hecho perfecto. Pero nosotros libremente sí podemos actuar mal. O ustedes como papás, pues son la causa primera, pues de la educación de sus hijos. Los van formando, les van dando un criterio, los van ayudando, y luego sus hijos, con su libertad, ¿qué hacen? Pues son causa segunda. Y se pueden equivocar, y de hecho se equivocan, puede hacer mal uso de su libertad, pues también pues habrá consecuencias. Claro, ustedes están al pendiente de ellos, los van ayudando, los van formando, los van protegiendo, los van cuidando, pero llega un momento en que sus hijos son totalmente libres, ¿no? Y ellos decidirán qué hacer, y ustedes los aconsejarán, rezarán por ellos, estarán al pendiente, ¿no? Eso, pues creo que nos puede dar más idea de cómo actúa Dios con su providencia en el mundo. ¿Qué quieren ustedes respecto a sus hijos? Pues que sean hombres y mujeres de bien, que les vaya maravillosamente bien en la vida, y para eso le han dado pues, las herramientas, lo mejor posible de ustedes. ¿Qué hacen luego con su libertad? Pues lo ven, lo van viendo, ¿no? Les va bien en algunas cosas, en otras toman malas decisiones, en otras se equivocan, en otras quizá hacen daño, incluso les hacen daño a ustedes, ¿no? Porque pues no les hablan, no los buscan, no les hacen caso, los desobedecen, cometen errores, pero pues luego viene el perdón, el acompañamiento, la comprensión. Esto, pues, nos puede dar más claridad de cómo está actuando Dios en el mundo. Siendo libres, ángeles y hombres pueden oponerse a la voluntad de Dios o comportarse abiertamente de un modo contrario a ella, ¿no? Con verdaderos crímenes. Ya no me refiero simplemente pues, a que me equivoqué o cometí un pecado y, bueno, confesaré y regresaré. No, 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 aquí puede haber una oposición abierta a Dios o pues, contraria pues, a la naturaleza humana, a la dignidad humana, pues, vender niños, poner esclavos, matar a personas. Tremendo, está tremendo, pero pues así sucede. ¿Significa esto que la providencia no se cumple? ¿Que Dios falló? ¿Le falló su plan? ¿Cómo se explica pues esta presencia del mal en el mundo? Santo Tomás de Aquino argumenta que la providencia divina no excluye el mal en las cosas. Dios no lo causa, pero tampoco suprime la acción de las causas segundas, las cuales pueden fallar y de hecho fallan. Y de hecho incluso se revelan, como bien la Sagrada Escritura, como pasó pues, a nuestros primeros padres, a y Eva y al pueblo elegido, y nos pasa también a nosotros en la actualidad. Dios omnipotente, siendo sumamente bueno, dice Santo Tomás de Aquino, no permitiría en modo alguno que existiese algún mal en sus criaturas, si no fuera de tal modo bueno y poderoso que pudiese sacar bien del mismo mal. Y aquí vemos la sabiduría de Dios y aquí vemos el poder de Dios. Dios respeta el habernos hecho libres, porque si no, como ya lo vimos en una sesión anterior, si no fuéramos libres, no podríamos amar. Y Dios es amor, y Dios lo que quiere
Nos da amor y quiere que correspondamos a su amor, y la única forma de corresponder es libremente. Si no tuviéramos más remedio, ¿no?, que seguir la voluntad de Dios a fuerza, pues no seríamos libres y no amaríamos. Entonces, respetando esta libertad, Dios, que está al cuidado de todas las cosas, saca bienes de los males. Oye, pero qué tremendo. ¿Cómo es posible que pueda sacar bien de lo que vemos o de lo que ya dijimos? Pues así sucede. Y la prueba máxima, pues es que él mismo se sometió al máximo mal. La experiencia del mal recibe una respuesta misteriosa. Nuevamente, el misterio no es obscuridad, el misterio es abundancia de luz, pero no alcanzamos a verlo del todo. En el misterio de la cruz de Cristo, que revela el modo de ser de Dios. Dios se nos da, Dios se nos entrega, Dios le pide a su propio Hijo que se entregue totalmente a una muerte de cruz, que derrame toda su sangre por nosotros y que asuma el peso del dolor, del sufrimiento, del abandono, de la ignominia. Pues ahí encontramos esa respuesta. ¿Es fácil? No, no es fácil entenderlo. Hay muchísima luz en esto, muchísima. Requerimos conocimiento filosófico, necesitamos leer la Biblia, necesitamos meditar, necesitamos reflexionar, sí. Si no, no es fácil, o sea, y más en el momento del dolor de una madre que perdió a su hijo, ¿no? De una situación familiar complicadísima, tremenda, de una pobreza humillante, pues sí, necesitamos ahí haber meditado, haber experimentado, haber profundizado en esta realidad. Y tenemos ese gran evangelio que es el crucifijo. Ojalá que en nuestra oración personal muchas veces hagamos la oración con el crucifijo, porque encontraremos lecciones maravillosas. Sigue diciendo Santo Tomás, y esto es muy potente. Si el mal existe, Dios existe. Ay, caray, ¿cómo? Pues el mal no existiría si desapareciera el orden del bien, cuya privación es el mal. Y tal orden no existiría si Dios no existiera. Lo vuelvo a leer. Si el mal existe, Dios existe. Pues el mal no existiría si desapareciese el orden del bien, cuya privación es el mal. Y tal orden no existiría si Dios no existiera. Es decir, no hay un principio de mal. Dios es el único principio y es principio de bien. El mal es ausencia de bien, privación de bien. Y el que exista el mal, el que haya mal, es una prueba de que Dios existe. El mal que vemos nos termina llevando a Dios. El dolor, el sufrimiento, la debilidad nos termina llevando a Dios y prueba que Dios existe. El mal necesita de un sujeto en el que encontrarse. No habría ceguera sin alguien que se ve privado de la vista. Eh, Hay un bien, es la persona, y hay una privación, ¿no? Es que no ve. Pero si no existiera la ceguera, no existiría la posibilidad de ver. Ay, caray, ¿cómo? Pues sí, hay que pensarlo, hay que meditarlo, hay que reflexionar. Providencia y vida cristiana. Bueno, es algo ya estuvimos predicando también de esto. La providencia es constante, real, continua. Son los hombres los que no sabemos considerar lo que sucede como providencia de Dios. Dios está pues al pendiente, cuidándonos, constantemente dándonos su gracia, su amor. Todo el tema de la gracia lo veremos en la teología sacramentaria. Es maravilloso todos los cuidados que tenemos y lo rechazamos muchas veces. No somos conscientes,
o lo rechazamos, o nos da lo mismo, o nos vamos por cosas muy superficiales, muy momentáneas, como si la vida se consumiera aquí, cuando realmente esta vida es trampolín y es más bien, ya es parte de la vida eterna. Dios se manifiesta tanto en lo que parece bueno, como también permitiendo el mal y el sufrimiento. No lo quiere, lo permite porque va a sacar de ese mal cosas buenas. Bueno, ya lo dijimos, de la cruz, que fue tremenda, salió la redención. Dios nos redimió, nos recreó, nos elevó a un nivel inimaginable por la cruz, por el dolor, por la entrega, por el sufrimiento. El Antiguo Testamento enseña que conviene buscar y encontrar pues, las huellas de Dios en todo. Los sacramentos son huellas de Dios, ¿no? El trabajo es huella de Dios. Por ejemplo, en el libro de Job, pues es todo una lección de confianza en Dios a pesar de los males. Job pues, era un hombre pleno, feliz, bendecido por Dios y amante de Dios. Y Dios le va retirando todo lo retira. Y le decía Job a su mujer, tras haber perdido todo, si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Es una frase muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, pero muy profunda a la vez. ¿No? Si tenemos de Dios bienes, no vamos a aceptar los males. Y parte de nuestra fe, y parte muy importante, pues es la cruz. La cruz, cristianos, la señal del cristiano es la cruz, es la Santa Cruz, así nos presionamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo la señal de la cruz. Bendecimos con la cruz, porque la cruz se ha transformado no en un patíbulo, no en un instrumento de castigo, sino en un instrumento de salvación. Y nos toca a nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, descubrir cómo transformar el dolor, el sufrimiento, el mal en salvación. ¿Es fácil? No es fácil, pero podemos encontrar mucha luz en esto. Ya lo decíamos, ¿no? Esta aparente ambivalencia de la providencia recibe la respuesta definitiva en Cristo crucificado. Fuerza de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cómo? Pues ahí está. Muriendo nos salva, muriendo resucita, muriendo nos eleva, sufriendo nos transforma. Y como dice también un antiguo himno navideño, ¿no? Ya desde antes de la cruz, ¿no? La eternidad, ¿no? Se hace tiempo, ¿no? La grandeza se hace pequeño, ¿no? Al nacer en Belén, ya, desde ahí nos está dando ese ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pues sí, ahí podemos empezar a descubrir la sabiduría de Dios y entender lo que es su providencia. Nuevamente, no es un remedio al mal momentáneo, o no podemos estar esperando pues, señales portentosas de Dios. Ya habló, ya las hizo, ya las realizó, las sigue realizando con frecuencia, muchas veces en lo ordinario, muchas veces a través de nosotros. Si descubrimos mediante la fe este poder y esta sabiduría, nos encontramos en las sendas salvadoras de la divina providencia. Nos encontramos en camino de santidad. La providencia divina se revela como el caminar de Dios junto al hombre, ¿no? Y esto es maravilloso. Dios camina junto a nosotros. ¿Qué tan conscientes somos de esto? Hoy estoy sufriendo. Dios camina con nosotros, nos acompaña. Él ya sufrió también. Del misterio de la pasión y muerte de Jesús, que es la mayor injusticia de la historia, porque fue condenado el perfecto, el inocente, el sabio, el creador. Dios ha sacado el mayor de los bienes, nuestra redención. Y también vemos el testimonio de los santos. Ahí habla el catecismo de esto, cómo nos anima a descubrir la necesidad de entender que a los que aman a Dios, todo les sirve para bien, dice San Pablo Romanos.
todo es para bien. San José María lo decía, omni bonum, todo es para bien, ¿no? Aunque aparentemente esté siendo un desastre, todo es para bien. Hay que profundizar y encontrar a Dios en esto, en el mal. Bueno, aquí viene la bibliografía, el Catecismo de la Iglesia, algunos números en el compendio también, Juan Pablo II en su catequesis, creo en Dios Padre, y pues nada más. Eh, pues sería también interesante leer un poco a Santo Tomás de Aquino, pero bueno, creo que aquí en lo que hemos dicho queda bastante eh, pues claro, o al menos incuado, este tema de la providencia y del mal. Y pues déjenme dejar de grabar.